Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Mundo Urbano, este espacio que compartimos por la pantalla de Canal 26 juntos con expertos en temáticas de ciudades sostenibles. ¿Cómo le va, Janina? Buenas tardes. Buenas tardes, hola Goico, hola a todos y todas las que están del otro lado. Feliz de compartir con ustedes otro domingo y recordar ayer un día tan importante para todos los argentinos como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Por supuesto, siempre con nosotros el señor Osvaldo Cáfaro, especialista en desarrollo local. Hola Osvaldo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Janina? ¿Cómo ¿Qué le tal, va, Goico? Osvaldo? ¿Cómo están? Es nuevamente una alegría poder compartir esta hora con ustedes de entrevistas de distintos lugares del mundo y, como decimos siempre, un mundo de ciudades. La gente vive cada vez más en las ciudades. Por eso el programa En la búsqueda de ciudades con mejor calidad de vida. La temática de hoy es el patrimonio arquitectónico. Como bien decía Janina, hoy recordamos un hecho no menor que marcó a fuego a nuestro pueblo. Hoy recordamos el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. Desde aquí, desde Mundo Urbano, homenajeamos a nuestros soldados y creemos que hay que mantener viva la memoria de nuestra soberanía por las Islas Malvinas. Así es, Osvaldo. Bueno, y un abrazo a todos los que pusieron el cuerpo por nuestro país. Y con esta hermosa introducción comenzamos el Mundo Urbano de hoy. Existe una forma urbana que compartimos la mayoría de los latinoamericanos, la cuadrícula de la cual crecieron nuestras ciudades. Una cuadrícula que generalmente vivía de un río, con un espacio central de encuentro general y amplio para la gente. Este modelo se replicó y muchas de estas ciudades crecieron y fueron exitosas. Tan exitosas fueron que atraían gente del campo del mismo país y del campo y ciudades de otros continentes, como nuestros bisabuelos y abuelos, que vinieron a estas ciudades y pudieron progresar socioeconómicamente de manera impensada. Los negocios se diversificaron. Se podía trabajar, pero también se podía estudiar, inventar y copiar. Allí residía gran parte del éxito de las ciudades. Hoy, 198 de estas ciudades generan más del 60% del Producto Interno Bruto de la región y son nuestro motor económico. El problema es que el crecimiento fue desordenado, poco planificado y estas ciudades dejaron de ser ese motor económico. Hoy muchas de estas ciudades de la región están en crisis y no crecen como antes. 1 de cada 4 personas vive en asentamientos informales. Se trata menos del 20% de las descargas cloacales y el río que alimentaba la ciudad no tiene vida. Tenemos que traer agua de lugares cada vez más remotos. El lugar de encuentro social ahora es peligroso. Somos la región más violenta del planeta, con más de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras el promedio mundial es de solamente 7. Nuestras ciudades son responsables del 80% de las emisiones de dióxido de carbono y el cambio climático ha vuelto a nuestras ciudades más vulnerables. ¿Es posible cambiar este paradigma de crecimiento por uno más equitativo? ¿Uno que respete nuestro pasado y futuro? A nosotros nos parece que sí. Estamos listos para comenzar con el Mundo Urbano de hoy, que está enfocado en la recuperación y mantenimiento de cascos históricos y el cuidado del patrimonio de las ciudades. No hay ninguna duda que los edificios declarados o no patrimoniales deben tener un apoyo del Estado. Y no estamos hablando solamente de una cuestión edilicia, estamos también hablando del uso, si es para vivienda, comercio, de uso cultural, deportivo, también como pasa en mi ciudad y en muchísimas ciudades del mundo, el patrimonio de la arquitectura industrial. Eso por un lado, pero por otro lado, ¿qué significa este patrimonio en la cultura de los pueblos? Así es, Osvaldo, y te cuento que en los centros históricos de las ciudades del noroeste argentino, por mucho tiempo se vio la destrucción sistemática del patrimonio urbano y arquitectónico ante la indiferencia de la sociedad y de las autoridades de turno. Fueron los organismos federales y provinciales quienes se ocuparon de este tema hasta hace muy poco tiempo,
comenzaron a tener mayor influencia los municipios. Sí, Goico. Y por ejemplo, en el ámbito de la capital de Santiago del Estero fue creada la Subdirección de Cultura Municipal, encargada de resguardar los edificios de valor patrimonial. Por eso estamos conectados con Rodolfo Legname, subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Santiago del Estero. Hola, buenas tardes. Mil gracias por la invitación y espero poder acercarme a ustedes y a la gente a través de esta propuesta que me hacen. Me gustaría saber cuál es el plan que tiene la Subdirección de Cultura Municipal en cuanto a la preservación de los edificios de valor patrimonial. Lo que hay que explicar ante todo es a ver qué es lo que tiene el municipio como esquema de funcionamiento. Tenemos en realidad una ordenanza que determina espacios de protección en torno a lugares específicos o núcleos específicos de valor patrimonial en cuanto a conservación, a elementos de altura en torno a los edificios y elementos en voladizo que puedan obstruir o acompañar los distintos lugares específicos. Hay que tener en cuenta que la ciudad de Santiago del Estero, si bien es la más antigua del país, ha tenido un fuerte proceso de recambio y en realidad, por ejemplo, patrimonio del siglo XVIII no tenemos. La ciudad fue destruida por un terremoto en 1817 y eso hace que en realidad la arquitectura que haya sido más bien arquitectura del XIX y de comienzos del XX, más yo diría una voluntad modernizadora de los santiagueños que no ha sido justamente la de conservar, sino en realidad la de reemplazo de tipologías con una voluntad muy moderna. Recién en este siglo ha sido un comienzo de una conciencia de preservación desde la comunidad para proteger el patrimonio. Pero en realidad lo que ha sucedido es que, como te digo, hay una normativa de preservación que marca ciertas áreas y hay un registro hecho por el área de planeamiento urbano de fachadas y elementos interesantes a conservar. No tenemos específicamente un área de protección del patrimonio arquitectónico, pero sí esta ordenanza, las declaratorias de los monumentos de valor patrimonial se hacen por ordenanza del Consejo Deliberante y tenemos también, creada por ordenanza, una comisión de monumentos históricos. Pero en realidad la preservación específica está hecha mediante esta normativa que data de fines del siglo pasado, de la década de los 90. Lo que estamos haciendo concretamente en este momento es la visibilización de estos monumentos y hay que tener en cuenta que en realidad los rangos son distintos y los grados de preservación son distintos. Está la Comisión Nacional por un lado, está la provincia por otro y está el municipio. Acordamos en algunos espacios, coincidimos en algunos otros, en otros son puramente de registro municipal, pero básicamente prácticamente toda la edificación que tenemos es una edificación basada y centrada en valor patrimonial histórico, yo diría que histórico fáctico, como iglesias, algunos colegios, bibliotecas, el teatro, el mercado, el puente carretero, son lugares así como emblemáticos, pero sobre todos ellos convergen básicamente tanto el Estado provincial como el Estado nacional. Quizás los últimos que estaban quedando por ahí, que eran que en lo que no coincidimos todos, posiblemente sea el Colegio de la Asunción, que es un antiguo orfanato de las damas vicentinas, y los demás, o el teatro, o el Mercado Armonía, una obra emblemática del movimiento moderno de arquitectura, obra de Jorge Calnay, pero que en este momento ya está con declaratoria de Monumento Histórico Nacional,
pero los demás están prácticamente, coincidimos en las normativas. Muy bien, qué interesante. A mí me gustaría saber cómo evalúan si un edificio corresponde a un patrimonio cultural. En esto seguimos mucho los criterios de la Comisión Nacional de Monumentos. A veces, ha habido históricamente, a veces se pensaba que un lugar para ser histórico tiene que haberle pasado a alguien adentro o haber estado puesto una personalidad, haber vivido en ese lugar o haberse asomado. En realidad tenemos un criterio un poco más extendido y pensamos que ciertas estructuras, por ejemplo, una biblioteca, un colegio o una estación de ferrocarril, donde, a ver, quizás no pasó nada, o como te digo, el edificio del mercado, son lugares colectivos, son de uso colectivo, pero que tienen un valor formal, arquitectónico, estético, vinculado a historias colectivas de la ciudad que también le dan valor. Es decir, no es solamente los edificios emblemáticos que marcan el monumento habitualmente pensado, que estoy hablando habitualmente, no sé, las iglesias suelen ser monumentales prácticamente todas, por su carácter y su forma, sino a veces lugares más pequeños, pero que tienen un sentido más grande, o lugares que son, por ejemplo, la Biblioteca Sarmiento, es un edificio maravilloso del Art Nouveau, en realidad una versión austríaca del Art Nouveau, la Secession. Ese edificio es en sí mismo, es hermosísimo. Ese edificio tiene declaratoria tanto del municipio como de la nación posteriormente. O por ejemplo, como te decía, el colegio del Colegio de la Asunción era un orfanato a fines del siglo XIX, pero es una escuela clásica de estas de 4 patios con arcadas, todas en estilo neoclásico, es decir, en estilo toscano, lo que nosotros en arquitectura llamamos estilo itinerizante, en realidad, pero hermosísima. Todo esto, el concepto, o por ejemplo la Capilla de la Montonera, la Capillita de la Montonera en realidad es el lugar donde la tropa de gauchos de los Taboadas se reunía a venerar la imagen de la Virgen de la Merced. Ese lugar se construyó una pequeña capilla en estilo neocolonial en el siglo pasado, pero bueno, ese lugar también es un lugar emblemático por lo que sucedía, por lo colectivo, aparte de ser un lugar vinculado a veces a elementos del poder. Gracias a ustedes por habernos dado esta posibilidad de acercarnos a la gente, de contarles de nuestra ciudad, una ciudad que, como ustedes saben, es la ciudad más antigua del país. En 1553 es su último asentamiento y desde ahí salieron todas las otras ciudades del norte, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba mismo. Es decir, toda esta cuestión que tiene que ver con esta identidad del norte argentino que nos cuenta estas historias de la formación de la patria. No se olviden que prácticamente todo lo que, es decir, Belgrano, San Martín, toda esta gente pasa por acá. Belgrano de hecho tiene familia santiagueña, su madre era santiagueña, igual que la madre de Castelli, que eran primos Belgrano y Castelli. Todas estas cuestiones que están acá en estas ciudades del norte y que realmente son lo que nos hacen a nosotros sentirnos fundando la patria, del mismo modo que durante todo el proceso de guerras civiles del país fue de algún modo Santiago del Estero y Ibarra, que además con todo el tema de nuestras salinas que frenaban el avance desde abajo, defendieron esta identidad federal del país. Así que realmente les agradezco infinitamente que nos hayan podido acercarnos a todo el país e invitarlos a que vengan a conocer esta ciudad que es muy hermosa, que es muy moderna, pero también muy antigua y cruza esas diversidades en sí misma. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias Rodolfo, gracias por estar conectados con Mundo Urbano. Nosotros nos vamos a meter en una pequeña pausa, quédate ahí porque todavía nos queda mucho camino por recorrer. Enseguida volvemos.
Y aquí estamos de regreso con Mundo Urbano, en este episodio de hoy, donde buscamos exponer referentes municipales y de organizaciones sobre la preservación del patrimonio cultural. Muy bien, Goico, por eso estamos ahora conectados con Nani Arias Incoyá, arquitecta argentina especialista en temas de patrimonio y restauración, quien fue directora del patrimonio de la Secretaría de Cultura de la Nación y asesora de la UNESCO. Hola, arquitecta, bienvenida a Mundo Urbano. Bueno, ¿cómo están? Encantada de que me hayan convocado. Creo que para un profesional, y en mi caso, un profesional que se ha dedicado no solamente a la arquitectura y al urbanismo, sino fundamentalmente a la preservación del patrimonio, es muy interesante encontrar estos espacios donde uno pueda reflexionar con otros. Creo que de esto se trata, de socializar los problemas de la ciudad, los problemas del paisaje urbano. Así que estoy muy contenta con esto. Sabemos que tiene una visión integrada y holística que entiende a la ciudad como un paisaje urbano. ¿Podrá contarnos un poco más sobre este concepto? Bueno, a ver, antes que nada es importante decir que este concepto de paisaje urbano no es nuevo, ¿no es cierto? Le pertenece, yo diría, al siglo pasado, al siglo XX, y a un urbanista muy interesante, Gordon Cullen, que sacó un libro que yo creo que han estudiado y leído generaciones y generaciones de arquitectos, ¿no? Que es el paisaje urbano, justamente el townscape en inglés. Y yo me acuerdo que en ese momento fue una visión muy interesante porque nos hacía ver a ese paisaje urbano haciendo alusión obviamente a un paisaje urbanizado, ¿no? Un paisaje culturalizado, es decir, antropizado por el hombre. Gordon Cullen decía que estos paisajes tienen numerosas variables, o sea, hay paisajes urbanos de gran heterogeneidad. Tiene que ver con la cantidad de población que vive en ese sector urbano, con la infraestructura que tiene, con las actividades humanas que se desarrollan allí, con usos, costumbres, es decir, la definición morfológica, social, está conformada por muchísimos elementos. Cuando uno piensa en un paisaje urbano, piensa en edificios, en puentes, piensa en plazas, piensa en parques, piensa en la percepción que uno tiene de ese paisaje. También tiene que ver con el comportamiento de las personas, tiene que ver con formas de vida, tiene que ver con tipo de construcciones, si hay arboleda, no hay arboleda. O sea, esto nos hace pensar que hay una riquísima variedad y diversidad de paisajes urbanos. Ahora, lo cierto es que ese paisaje es cambiante. Yo les propongo que ustedes recorran la ciudad donde viven, o el pueblo donde viven, y lo hagan una y otra vez en distintas horas, vayan días de semana, vayan fines de semana. Sin duda, uno hace el mismo recorrido, pero no ve el mismo paisaje urbano. Es decir, son paisajes cambiantes, son paisajes dinámicos y como tal evolutivos, ¿no es cierto? Entonces, esa realidad heterogénea, compleja, tiene que ver con el orden y el caos, tiene que ver con la tradición y la modernidad, tiene que ver con lo estable y lo cambiante. Eso es lo que lo hace más rico también y que el siglo XXI ha retomado todas esas investigaciones del pasado siglo XX. Pero también tiene que ver fundamentalmente porque combina fenómenos culturales con fenómenos ambientales. Y ya vamos a llegar a decir por qué. Yo digo que es un concepto muy, muy utilizado y por qué yo digo que es holístico y es integral la mirada que tenemos que tener. Fíjense que esa diversidad, para darles un ejemplo, esa diversidad de paisajes urbanos, en donde importa tanto el tipo de población, el tipo de geomorfología, de arquitectura, etcétera, tiene que ver con cómo nos identificamos con nuestro paisaje urbano en el que vivimos. Si yo pienso en Nueva York, tengo una percepción de ese paisaje, muy distinta a la de Buenos Aires, a la de Shanghái, a la de Tokio, a la de Roma, porque justamente los elementos identificatorios son distintivos en cada lugar. Y eso hace que tengamos en ese paisaje urbano y en esa percepción un poco el arraigo, un poco ese sentido de pertenencia, ¿no es cierto?
Ahora, este concepto se viene trabajando, yo no diría solamente en Europa, ni en América Latina, ni en Asia, o sea, todos los continentes están trabajando con este concepto de lo urbano, y como les digo, desde hace ya varias décadas del siglo pasado. ¿Por qué digo que yo veo a la ciudad y al paisaje urbano desde una visión holística e integrada? Bueno, vamos a ver qué significa holística. Si yo digo que viene del griego y que holístico tiene que ver con lo que cambia, con el dinamismo, y bueno, ahí estaré entendiendo que la mirada también tiene que ser holística y cambiante. Es decir, aportar desde distintas disciplinas, no solamente la arquitectura, no solamente el paisajismo, no solamente la historia, también la filosofía, la antropología, la arqueología, es decir, todas esas disciplinas confluyen a la lectura y a la, yo les diría, la gestión del paisaje urbano. No sé si con esto respondo esa primera pregunta, pero también agregaría que ese paisaje urbano empieza a abarcar mucho más que la zona que nosotros entendemos como que es la fundacional o la histórica, ¿no? Para llegar a un concepto mucho más abarcante y mucho más integrado. Bien, arquitecta, y más allá de lo inspirador del proyecto, ¿podría darnos el ejemplo de alguna de las ciudades más antiguas de Europa y alguna de Latinoamérica donde se haya trabajado con este criterio? Bueno, yo respecto a lo que pregunta Sergio, la verdad es que quiero ampliar un poco sobre la conceptualización del paisaje urbano en este siglo XXI, ¿no? Efectivamente, el siglo pasado dio un gran paso, pero creo que el siglo XXI tomó la posta de cómo se tenía que hacer, cuál era el desafío para manejar y gestionar estos paisajes urbanos. Pero además le agregó un condimento fundamental. Durante décadas importaba solamente el patrimonio tangible, el patrimonio material, es decir, lo construido, los puentes, los árboles. Pero empezó toda una fuerte, yo diría, sumatoria, cualificatoria, de todo un patrimonio intangible o inmaterial, como son las costumbres, como son las celebraciones, las fiestas, las músicas, el idioma, que dio pie a que ya no pensemos solamente en la materialidad de estos paisajes, sino también en todos esos aspectos inmateriales y espirituales que también tienen los paisajes, en este caso los urbanos. Entonces empezó toda una investigación profunda en todos los países, en todos los continentes, sobre cómo se podía trabajar con un concepto más abarcante. Y así surge el trabajar con el concepto de los paisajes históricos urbanos. Es decir, un paisaje que tiene su tiempo, sus siglos de vida, un paisaje que al modo de un palincesto va teniendo layers de las etapas del pasado, de que cada generación le dejó algo, cada generación aportó algo, y eso realmente es una base histórica patrimonial importantísima, ¿no es cierto? Entonces, se llega así, después de varios años de debate que la UNESCO lanza a todos los países miembros, a una resolución que adquiere entidad en el 2011, que es la resolución de los paisajes históricos urbanos. Les recomiendo a aquel que quiera interiorizarse más que la lea, es muy interesante. Pero en definitiva lo que nos dicen es, estos paisajes históricos urbanos tienen la sumatoria de todos los ingredientes del proceso histórico que se dio en ellos, ¿no? De todo lo que ese pueblo quiso ser, aspiró a ser, es hoy. Es decir, toda esa cosa vivida que le ha dado entidad y le ha dado una fuerza enorme. Por eso es que estos paisajes históricos urbanos abarcan todo el entorno humano, en todos los aspectos, materiales e inmateriales, ¿no? Es decir, que va más allá del entorno físico, que tiene una dimensión, que tiene bordes, que tiene límites, sino que también hay un trasfondo espiritual en ese paisaje.
Esto hace que hoy los veamos como estos paisajes que generan, sin duda, un directo vínculo entre el pasado y el presente, un directo vínculo entre la tradición y la modernidad. Y este paisaje que es un bien común, que nuestros antepasados, nosotros y los que nos sucederán, tenemos la responsabilidad de cuidar y proteger. Entonces, veámoslo como un tejido, como un telar, un tejido de telar, en donde toda esa compleja undimbre es la suma de hilos e hilos e hilos y va conformando una trama. Ese es el paisaje histórico urbano, lo que supimos construir y lo que tiene que ver con un medio físico antropizado, ¿no es cierto? Entonces, estas relaciones entre el espacio construido y los espacios abiertos, entre los lenguajes arquitectónicos, entre los parques, entre los jardines, más la percepción que yo tengo del paisaje histórico urbano, es lo que me da esta resultante del concepto de paisaje histórico urbano. Entonces, vamos nuevamente a lo que me preguntaba Sergio. Si yo tengo que decir ejemplos, y yo diría muchos, Sergio, muchos, porque todos los países han hecho un esfuerzo enorme por leer a sus ciudades y a sus paisajes urbanos como paisajes históricos urbanos. Es decir, tratando de desterrar esa componente donde solo importaba el casco histórico, el casco fundacional, porque es el que tiene más historia. No es así. Hoy una ciudad es histórica, en tanto la estamos construyendo generaciones distintas. Entonces, se suma al concepto de casco histórico o casco fundacional también la ciudad nueva. Todo constituye el paisaje histórico urbano. ¿Y por qué yo digo entonces esa mirada holística? Precisamente porque es una mirada abarcante, porque es una mirada que no está fragmentada, como decíamos recién, que le interesa a todas las disciplinas. Todos tenemos que, de alguna manera, actuar sobre ese paisaje histórico urbano. Y desterrar esa vieja mirada de la ciudad monumental, la ciudad antigua, como si las últimas generaciones no hubieran construido un paisaje cultural histórico también. Hoy se habla de ciudades vivas, de paisajes vivos, no de paisajes fosilizados. Y creo que este es el gran avance. Y por eso me atrevo a decirte, Sergio, que hay muchas ciudades que trabajan bajo estos criterios, tratando de dar respuesta a esas recomendaciones que nos hace la UNESCO. Por nombrarte alguna, en Argentina, yo te diría Buenos Aires, La Plata, Rosario, o sea, están haciendo esfuerzos denodados por llegar a comprender y poder responder a ese concepto. En Europa, que yo conozca, que sé que hay muchos investigando, Venecia, Estambul, San Petersburgo, en América Latina, Medellín, Bogotá, Río, San Pablo. O sea, no me gusta dar ejemplos porque parece que me estoy olvidando de muchos. Pero bueno, te lo digo a modo nada más de un breve comentario sobre esto, ¿no? Nani, perfecto. Queríamos preguntarte, ¿cuál es el desafío en el que enfrentan las ciudades de hoy en relación al tema, de este tema que se habla, por supuesto, cada vez más? Hay muchísimos desafíos que se nos presentan, porque uno lo dice y parece fácil, pero no hay nada fácil. Yo creo que el mayor desafío es desarrollar una gestión sostenible, ese equilibrio entre conservación y cambio. Es decir, estamos tironeados como Tupac Amaru por dos tensiones distintas, pero que tenemos que tener en claro que gestionar el cambio es fundamental en términos de preservación de valores. Yo lo que tengo que preservar son los valores de ese paisaje, valores ambientales, valores históricos, valores culturales, valores sociales, valores económicos. O sea, lo que necesitamos es una cultura urbanística, vamos a decirlo así. Una cultura urbanística que tenemos que construir entre todos, que no distinga entre la ciudad vieja o antigua, como solemos decir, histórica, y la ciudad en su conjunto. Tenemos que pensar en la ciudad en su conjunto, en un paisaje urbano histórico en su conjunto, que tiene que compatibilizar
estrategias de conservación y de regeneración urbana. Yo no puedo congelar un sector urbano, no puedo congelar una ciudad. Tengo que conciliar también planificación y diseño urbano, y hacerla cada vez más sustentable, que además tiene que tener en cuenta el desarrollo social y el desarrollo económico. No hay ciudad que pueda evolucionar si no hay desarrollo social y desarrollo humano, además del económico, que tiene que coordinar intereses públicos e intereses privados. Y los problemas, muchísimos. Fíjense que yo les puedo anunciar algunos. Rápida urbanización. Mucha gente que se va a vivir al área central, en vez de pensar en nuevas centralidades. ¿Cómo damos respuesta a eso? Políticas públicas, gestión del cambio, desarrollo urbano y humano. ¿Cómo hacemos para combatir la fragmentación social, la suma de guetos en una ciudad? Cambio climático. ¿Cómo nos sentamos nosotros a pensar el cambio climático? Si fíjense que son desafíos que ya están, no vamos a tener que esperar décadas, ya hoy nos los enfrentamos. O sea, son cosas que tenemos que pensar hoy, que tenemos que sin duda darle una respuesta. Y en ese sentido, ¿cómo encontramos el equilibrio? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces en estos paisajes hay rupturas urbanas? ¿Cuántas veces generamos códigos de edificación que transforman absolutamente los barrios de nuestra ciudad? Porque hacemos normativas que parecieran ser para otro lugar. ¿Cómo hacemos para manejar el FOS y el FOD? Para no transformar la geomorfología de los barrios. Yo les hablo desde Buenos Aires, donde los códigos están cambiando 100% la imagen de la ciudad. Entonces, por eso hablo de conservación y de cambio, de gestión y planificación urbana, ni más ni menos que esto. ¿Qué hacemos ante los desastres ambientales? ¿Qué hacemos ante el impacto de los conflictos armados? Estoy pensando en ciudades europeas, lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Es decir, ¿qué hacemos con el mercantilismo? Tremendo mercantilismo y esa ganancia y visión empresarial que hay en nuestras ciudades. Hoy el suelo vale muchísimo. ¿Cómo se dilapida patrimonio para tener parcelas en donde se pueda construir torres en altura? ¿Qué pasa con las demoliciones? ¿Estamos haciendo el inventario de lo que nosotros entendemos que tiene un valor patrimonial? Son muchísimas, los desafíos son muchísimos. Esto lo hace apasionante y lo hace a su vez muy complejo. Pero bueno, si no lo enfrentamos, las generaciones futuras van a tener un gran problema de identidad, de lo que se ha perdido. Es feroz la cantidad de patrimonio que se está dilapidando. Y hablo por muchas ciudades que conozco del país. Me muevo en Buenos Aires y soy muy crítica en ese sentido, pero también conozco muchas ciudades de otras provincias que me encanta ir y veo que se está perdiendo muchas de estas cosas en pos de una feroz tensión inmobiliaria. Creo que hay que buscar el equilibrio. La palabra es el equilibrio y entre todos lo tenemos que conseguir. Arquitecta, muchas gracias por compartir este momento con Mundo Urbano y seguramente vamos a volver en el futuro a contactarnos con vos. Gracias. Bueno, quiero agradecer precisamente a la convocatoria porque creo que cuanto más sumemos distintas miradas, distintos enfoques y a distintas disciplinas, va a ganar el patrimonio, va a ganar nuestra ciudad. Es decir, no se trata de ponernos en brechas distintas, sino todo lo contrario, de ser conscientes que la ciudad que vivimos, la ciudad que amamos, la ciudad que queremos conservar, pero que a su vez queremos que tenga innovación, creatividad y nuevas tecnologías, la tenemos que construir entre todos. Así que muchísimas gracias.
Continuamos con el bloque de tecnología e innovación, donde queremos presentarles la historia de Lucas Recalde, un cordobés que fundó 3 Construcciones, una empresa que fabrica ecoladrillos con botellas PET. Básicamente se trata de ladrillos de plástico con los que su innovador emprendimiento ha permitido generar un gran impacto social, que incluye desde abajo y con un positivo impacto ambiental. Escuchémoslo. Tenemos 3 impactos importantes, por eso nos llamamos 3 Construcciones. El ambiental, usamos materiales reutilizados que hoy no tienen valor en el mercado por el costo del flete. El impacto social por la creación en empleos vulnerables y el económico porque generamos un plan de negocio al hacer un producto que tiene mucha demanda. Estas casas tienen el 50% del costo de una casa tradicional. Galpones en los cuales ahí va a haber algunos que van a ser habitacionales y otros van a ser fábricas, por ejemplo esta. El objetivo de esto se puede replicar indefinidamente y la idea es que en cada lugar que haya estos materiales poder instalar una planta y que eso se transforme en recursos. Estamos acá en Sal Si Puedes, en donde hemos generado el prototipo de la casa de botellas de plástico. Del interior de las paredes, en realidad, no del interior de la casa, está todo hecho con botellas de plástico y todo tipo de residuos que se pueden llegar a compactar para formar bloques. De este modo se han construido casas, un aula para la Universidad Provincial de Córdoba y hasta todo un edificio del Cedronar. La mayor parte de su trabajo se realiza en las zonas más vulnerables de Córdoba. Un claro ejemplo de innovación ciudadana es el que aportó Lucas Recalde. ¡Felicitaciones! Y bien, volviendo para nuestro país, para Argentina, en el municipio de Rafaela, Santa Fe, se presentó hace unos años un catálogo de inmuebles privados y estatales que no se conservan solo por sus características arquitectónicas, sino también por ser un bien relevante para la cultura del lugar o de la humanidad. Cuando hablamos de patrimonio cultural, nos referimos a la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, mantenida hasta la actualidad y transmitida a las generaciones. Además, tienen una historia sumamente rica, una historia social donde se fue desarrollando gran parte de la vida de la ciudad. En Rafaela cuentan con 102 edificios preservados y por eso vamos a conversar con Claudio Stiffer, secretario de Cultura de la Municipalidad de Rafaela. Hola Mundo Urbano, ¿cómo están? Espero que muy bien y bueno, muchas gracias por invitarme a participar de este programa. ¿Qué tal, Claudio? Es un gusto que estés con nosotros y te queríamos preguntar por qué es tan importante el patrimonio cultural arquitectónico en Rafaela. Bueno, Osvaldo, a ver, Rafaela es una ciudad joven, cuenta con 140 años. Podríamos decir que toda su historia es relativamente reciente si la comparamos con los desarrollos históricos de otras ciudades que son varias veces centenarias, como por ejemplo Buenos Aires, Córdoba, aquí en la provincia, bueno, la capital, Santa Fe misma, y ni hablar de las grandes capitales del NOA como Salta. Al ser una ciudad joven, su patrimonio cultural no tiene el volumen de estas ciudades que mencioné, por eso es importantísima su preservación. Digamos que no podemos, para usar una frase popular, darnos el lujo de desatender ese patrimonio cultural que hizo y hace nuestra identidad. Pienso, para traer un ejemplo, aquí en Rafaela el empedrado o el adoquinado. Rafaela es una de las pocas ciudades del país donde se conserva tan extendidamente en tantas cuadras el adoquinado. Y casi todo el centro está aún empedrado, y esto viene generando un debate desde hace varias décadas en el sentido de que se destacan dos posturas, ¿no? Por un lado, aquella que sostiene que habría que repavimentar, porque se trata de un dispositivo que ya cumplió su ciclo, etc. Y por otro lado, la postura que sostiene que debe preservarse. La Municipalidad de Rafaela
ordenanza mediante, una ordenanza que lo declara patrimonio histórico y cultural justamente, lo preserva, lo viene reparando, lo que aquí se conoce como el readoquinado, ¿no? Hace unos años, recuerdo que se publicó una carta de lectores en la que se afirmaba que si ciudades con mucha más historia, con mucho más desarrollo cultural que la nuestra, habían tomado la decisión de eliminar el empedrado y modernizar las calles con cemento u hormigón, con más razón debía hacerlo Rafaela siendo tan joven. Yo creo que es justamente al revés, que el argumento válido es diametralmente contrario. Esa juventud es precisamente una de las principales razones que debe... una de las principales razones para decirle que no a algunos cambios, porque como dije, no podemos darnos el lujo de eliminar lo poco que habla de nuestro pasado, y en el caso del empedrado, solo para reivindicar el tránsito vehicular, sobre todo en estos tiempos en que los gobiernos están llevando adelante políticas de disminución del tránsito vehicular y más fomento del uso de la bicicleta, la prevalencia del peatón. Así que bueno, vemos cómo en este caso, tomando como ejemplo el adoquinado, su preservación tiene que ver ya no solamente con conservar la historia, sino también con afianzarnos hacia adelante, ¿no? En esta proyección de priorizar la historia, pero a la vez de disminuir el uso del automóvil, que era uno de los argumentos que se usaba en su momento para promover la repavimentación. Claudio, ¿qué criterios utilizaron para realizar el catálogo con los 102 edificios a preservar? Nina, a ver, hay edificios clasificados por su valor artístico, otros por su valor simbólico, otros por su valor histórico y otros por razones relacionadas con su valor en su conjunto, porque quizás aislados no tengan un gran valor, pero en el contexto resultan significativos. Es decir, que hay aspectos tangibles, pero también intangibles, porque la mirada hoy es mucho más amplia que en otros tiempos. Antes los edificios se declaraban patrimoniales si cumplían con ciertos estándares vinculados con la monumentalidad o el alto valor artístico. Hoy se priorizan también valores, digamos, afectivos o simbólicos. En Rafaela debemos admitir que hay escasos edificios con valor artístico, es decir, edificios que, por ejemplo, respondan claramente a una escuela arquitectónica o a una determinada corriente artística, pero sí los hay con alto valor histórico o simbólico para nuestra identidad, para la construcción de nuestra identidad rafaelina. Pongo, por ejemplo, Ripamonti, que es un edificio emblemático que está comenzando a refuncionalizarse. No es un edificio con un valor artístico per se, pero es altamente simbólico, en tanto en ese lugar, ese lugar fue el motor de crecimiento de la ciudad. Fue un almacén de ramos generales que ubicó en la época de la colonia a Rafaela como centro neurálgico en el mapa comercial del oeste santafesino, y fue la que la hizo crecer y destacarse en esta región del país como un polo de atracción para otras localidades de la zona y para toda la población rural. Podríamos afirmar que la Rafaela que vemos hoy tuvo su inicio, su piedra de toque en ese edificio. Que como dije antes, quizás no tenga un valor artístico, si bien responde a alguna escuela arquitectónica medio italianizante, no tiene un valor artístico per se, pero el valor afectivo y simbólico e histórico que tiene es sumamente relevante. Por ahí se inició prácticamente la historia de Rafael. Qué interesante, Goico. Muy interesante. Claudio, a ver, ¿y qué incidencia tiene en la ciudadanía el crecimiento de los museos y en especial el complejo cultural del viejo mercado de la ciudad, ahí en Rafaela? Bueno, Goico, los museos, los centros culturales, como el complejo cultural del viejo mercado, son de algún modo los guardianes de esta identidad ciudadana de la que hablábamos antes. El complejo, por ejemplo, este complejo cultural del viejo mercado, comenzó siendo en sus orígenes precisamente un mercado, un espacio de compra-venta, pero también de socialización. La gente ahí se reunía para socializar, para intercambiar información. Luego fue durante varias décadas la estación de ómnibus, es decir, que las despedidas y las bienvenidas de la ciudad tenían lugar ahí. Era también un espacio de socialización en ese sentido, de encuentro, de intercambios, y su destino actual es el de tener una agenda propia
de muestras y actividades relacionadas, como por ejemplo la muestra sobre mujeres, sociedad y trabajo que estamos desarrollando actualmente, o el proyecto Rehabitar, con propuestas lúdicas e interactivas. Y ese edificio también alberga el Museo Municipal de Arte Urbano Poggi, con sus muestras temporarias, con su Bienal Nacional, con su patrimonio artístico, el Liceo Municipal Miguel Flores y la Escuela Municipal de Artes Escénicas José Pepe Fanto, donde niñas, niños, jóvenes, personas adultas aprenden diferentes disciplinas artísticas. También alberga el Archivo Histórico Municipal, el Museo de la Fotografía y la Biblioteca Municipal de Ermobaldi. Es decir, que sigue teniendo esa impronta de encuentro y de intercambio. En tiempos no pandémicos, alrededor de 30.000 personas van a ese lugar en una ciudad que tiene 110.000 habitantes. Bueno, ahí creo que en este ejemplo se responde un poco cuál es la importancia de los museos y de estos espacios, ¿no? Yo recuerdo que cuando la terminal se trasladó a su actual emplazamiento, hubo un fuerte debate acerca de qué hacer con ese edificio. Había varias posturas, algunas extremas como construir un estacionamiento, y otras que querían convertirlo en una especie de shopping o centro comercial, con la conservación de la fachada, el agregado de varios pisos vidriados, en los que se contemplaban algunas dependencias para usos culturales allá en el último piso, y otra postura que muy afortunadamente fue la que prevaleció, que fue la de ser sostenido como este espacio que describí recién, con todas estas dependencias. La comunidad artística de Rafaela, los referentes culturales de la ciudad se movilizaron muy fuertemente en aquel momento, muy fuertemente en ese sentido, ¿no? Para lograr, mediante un proceso consultivo y participativo, que el edificio sea lo que hoy es. Y estos museos no son solamente los guardianes del pasado, sino que también se proyectan hacia adelante. Los museos ya no son esos lugares donde están las vitrinas preservando bienes artísticos o bienes científicos, ¿no? Los museos hoy son interactivos, hay muestras que tienen esa posibilidad de aprender sobre el pasado reciente también. Recuerdo que hace un par de años hicimos una muestra sobre redes sociales, por ejemplo, en este espacio, que por ahí se los vincula con el pasado, pero no, son espacios que se proyectan hacia el futuro y que están bien plantados en el presente. Para nosotros es un orgullo. Bueno, pongo este ejemplo porque me parece que es muy válido para responder a esta pregunta acerca de cuál es la importancia de preservar estos lugares y cuál es la función de los museos hoy, que no es solamente la de, entre comillas, preservar lo viejo, sino también explicar el presente y proyectar el futuro. Muy bien, gracias, muy claro, Claudio, ahí secretario de Cultura de Rafaela, muy amable, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por haberme invitado a participar de este programa y por darnos la oportunidad de difundir lo que es Rafaela, lo que es su cultura, lo que es su patrimonio. Muchas gracias. Ahí estaba, perfecto. ¿Cómo continuamos, Osvaldo? Brillante, es una hermosa ciudad, Rafaela, un saludo grande a su intendente y bueno, entendemos que el acceso y el disfrute a la cultura es un derecho de la población. El patrimonio cultural debe constituir un componente indispensable en la estrategia del desarrollo local. Y con mucho orgullo decimos que Mundo Urbano es internacional y es por eso que nos vamos a ver una campaña que se está realizando, mejor dicho, la Alcaldía de Bucaramanga en Colombia para la recuperación del centro de la ciudad. Es una nueva estrategia para promover la apropiación y el respeto por su infraestructura, inmobiliario urbano y su gente. Y el programa se llama Bucaramanga es lo nuestro. Es una iniciativa de cultura ciudadana para desarrollar estrategias de cuidado de los espacios públicos, medio ambiente, convivencia pacífica, movilidad y ciudadanía inteligente. Veamos este video. La Alcaldía de Bucaramanga y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo lideran la campaña de cultura ciudadana Bucaramanga es lo nuestro. Con esta campaña buscamos impactar 3 puntos importantes de la ciudad, como lo son la ecosostenibilidad, convivencia pacífica y movilidad y ciudadanía inteligente. Por tal motivo hemos unido esfuerzos con Metrolínea para que por medio de unas activaciones artísticas y una agenda cultural podamos transformar de manera positiva la percepción de la ciudadanía en cuanto al espacio público y el sistema de transporte masivo. Me parece muy chévere que presenten espectáculos de este tipo.
porque pues uno siempre vive en el corre-corre y mientras espera. Con el ensamble de cultura popular de la EMA nos unimos a Bucaramanga lo nuestro. Metrolínea es lo nuestro y Bucaramanga es lo nuestro. Porque Metrolínea es lo nuestro, la cultura ciudadana es lo nuestro, Bucaramanga es lo nuestro. Por medio de Bucaramanga es lo nuestro, que es el programa, el gobierno local busca incentivar comportamientos y acciones positivas en interacción en las vías, parques, canchas, edificaciones, espacios comunitarios y demás bienes inmuebles que integran el patrimonio cultural. Goico, Osvaldo, se termina otro episodio de Mundo Urbano. Así es, gracias a todo el equipo. Nuevamente un saludo a todos los veteranos de Malvinas, que ayer fue su día. Exactamente, un saludo a nuestros héroes y por supuesto, Osvaldo, queremos escuchar tu opinión sobre el mundo urbano de hoy. Muchísimas gracias. Janina, Goico, la verdad que es un programa muy interesante con esta temática del patrimonio arquitectónico de nuestras ciudades. El patrimonio refleja nuestro pasado, nuestra historia, en definitiva nuestras raíces, por supuesto. Debemos hablar de patrimonio urbano, algo más amplio. Proteger el espacio urbano es el lugar donde se encuentran gran parte del patrimonio arquitectónico, en ese espacio urbano. Parecería que las piedras y los ladrillos nos hablaran. Y en parte es así, porque en estos edificios respiran vida. Son parte importante de la ciudad, de su historia, de su cultura, en definitiva de la propia gente. Un abrazo desde acá, desde el Mundo Urbano, como decían mis compañeros, a todos los veteranos y todos los que siguen alimentando la llama sobre que las Malvinas son nuestras, son argentinas. Así es, Osvaldo, espectacular cierre. Nos empezamos a despedir ahora sí definitivamente. Recordamos dónde nos pueden encontrar. Nos pueden escribir a mundourbanoargentina@gmail.com. Y para cerrar, nos vamos con este video que realizó nuestro querido artista León Gieco para nuestros héroes de Malvinas. Este 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas. Quiero homenajear a los soldados que quedaron allá y a los que volvieron y siguen luchando a favor de la causa Malvinas. También quiero saludar a los trabajadores y trabajadoras del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que nos ayudan a mantener viva en el tiempo esta parte de nuestra historia. Por la memoria, por la esperanza, por la vida. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.